procedimos directamente a la última sesión de la mañana. Mi nombre es Winnie Schmidt, yo trabajo por la Agencia Alemana al Desarrollo, GIZ, en materia de remediación de suelos contaminados en Semanat. Como la señora Treviño ya realizó una amplia introducción de tu persona, Guillermo, sugiero que vamos directamente adelante y tú nos presentas aquí unas ideas como, para la contaminación cruzada, un reto para la eliminación de bifenilos en México. Adelante, doctor. Gracias. Me comentaba que del micrófono del presidium no se oía muy bien, ¿o sí? No se oía bien. Bueno, entonces si me permiten la haré desde aquí, aunque no se vean las transparencias. Muy bien, pero a propósito quisimos dejar esta presentación al final de esta ronda, ¿verdad? Porque, digamos, una de las preguntas que hacen los comunicadores sociales es ¿cuál es el problema principal de esto, ¿no? Y entonces, por eso dejamos este tema, porque son en dos vertientes el problema. Por una parte es la destrucción de lo existente, de lo que ya hemos reportado, pero por el otro está la prevención. Y nosotros vemos, y como presentaré en un momento, vemos que hay una necesidad, ¿verdad?, de ir minimizando esto que se define como contaminación cruzada, ¿verdad? Así que esto sería. Y retomo un poco lo de APP que se trató en la reunión de la mañana del multipanel, que resulta en este caso como en todo el sucio dinero, ¿verdad? O sea, son cuestiones de mercado, o sea, no solo estamos hablando de medio ambiente, siempre que estamos hablando de algo tiene un componente económico aparejado. Y en este caso es crear un mercado. Y por eso decíamos nosotros, es una alianza pública-privada porque estamos buscando y apoyando crear capacidades de empresas que hagan adecuadamente el manejo de los residuos. Y esa es la parte por la que decimos, bueno, contaminación cruzada se puede ver como de dos lados, como la palabra crisis en chino significa, ¿verdad? Está formado de dos ideogramas y uno de ellos es peligro y el otro es oportunidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, para las empresas que hacen esto o que estén interesadas en el mantenimiento, creemos que puede haber una área de oportunidad. Voy a dar unas láminas introductorias sobre lo que es, desde algo muy básico, ¿verdad? El transformador, cómo está constituido, para qué sirve, ¿verdad? Un dispositivo electromagnético y que tiene una cierta capacidad de aceites dieléctricos, que por cierto la densidad de los bifenilos policlorados es 1.5 cuando son puros, ¿verdad? En la siguiente está más o menos desglosado cómo está formado, ¿verdad? Tenemos la carcasa, el núcleo, las bobinas, que es el motivo por lo cual se roban los transformadores, por el cual destruyen transformadores, dejan caer el aceite y ahí sí generan contaminación, por el cobre, ¿verdad? Otra vez el dinero. Pero después de unos 20 años de uso o más, hay transformadores de 50 años, ¿verdad?, que siguen siendo usados, pues se impregnan las partes porosas, que son básicamente papel, madera, y adquieren una cierta cantidad, bajo la hipótesis de que este es un aceite que tiene bifenilos policlorados. Así que podemos encontrar el 5% de aceite dieléctrico en un transformador que, si fuera PCB puro, pues nos daría para contaminar hasta 500 transformadores que podrían estar limpios originalmente, si este aceite, aún diluido, se mezcla con otros. Y agradecemos al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es de donde están tomadas esas láminas anteriores. Cuando lo desglosamos, un transformador, aquí ya está en mayor detalle, vemos que en el lado derecho, al fondo de la columna, el aceite dieléctrico, aquí es una forma muy precisa, 38%, normalmente se toma aproximadamente una tercera parte del peso del transformador, que es lo que es aceite dieléctrico, ¿verdad?
38%, y para un transformador de esta capacidad de 300 kVA, pues estamos hablando de 1.200 litros, ¿verdad? Eso nos ayudó en los cálculos, bueno, esto obviamente para los diferentes tamaños y capacidades, de lo que trabajamos en el inventario, y son la lámina que presenté ayer, ¿verdad? Después de este muestreo en el inventario oficial de casi 2.000 transformadores, y que se amplió a más de 2.500, que son los que llevamos. Pero una tabla desagregada de las que presenté ayer es ya con respecto a sus capacidades, ¿verdad? La capacidad de los transformadores que originalmente contenían, o para lo cual se habían diseñado los bifenilos, que eran entre 300 y 750 kVA, resultó, como decíamos, que todas las capacidades tienen, pero en este caso está desagregado hacia cuáles fueron positivos ya, dentro de aquellos positivos que encontramos, y vemos que está más cargado hacia las capacidades entre 300 y 750 kVA. Más del 50% de las muestras que determinamos como positivas están dentro de este intervalo, lo cual ratifica la hipótesis original también de que dentro de este intervalo de capacidades estaban bifenilos puros que se fueron diluyendo. Lo mismo aplica para las concentraciones menores de 50 partes por millón, mayores de 5. Y nos llevó a las conclusiones del inventario, que bueno, esto es para concentraciones bajas, 91,000 toneladas, pero en la siguiente lámina tenemos que nuestro universo de trabajo en el último párrafo es 37,000 toneladas, 37,667 toneladas, que son las que tenemos que eliminar. De esas, digamos, bueno, hay que considerar su parte de aceite. Una conclusión más puntual también del inventario es que si tenemos transformadores anteriores a 1980 que tuvieron BPCs puros y se fue diluyendo, podemos, y bueno, inclusive encontramos transformadores recientes de este siglo ya, bueno, de 2000 hasta 2006, donde habían, ¿no? Y aquí hay 14 transformadores, 11% del total estaban ya dentro de este periodo, ¿verdad? Después del año 2000. Eso nos llevó a algunos hallazgos de lo que fue el inventario, ¿verdad? Y que podría ser, pues, las malas noticias, ¿verdad? Presencia de bifenilos en todos los sectores, edades y potencias de transformadores, o sea, distribuidos. Intervalos de concentraciones relativamente bajas, que decía yo ayer que era la buena noticia. Registro de mantenimiento inadecuado. Eso, cuando se entrevistaron a las empresas que se muestrearon, ellos daban información. Consistencia de nivel de contaminación en un generador de varios de sus equipos, lo que hacía inferir que la misma empresa que le dio el mantenimiento a uno se lo dio a los demás, y hubo ahí esa contaminación cruzada. Y bueno, una ausencia de normatividad hacia talleres. Así que el proyecto fue trabajando con empresas de mantenimiento, se trabajó en varios de los estados, y se hicieron varios diagnósticos con estas empresas, Baja California, Chiapas y hasta Zacatecas. Se visitaron empresas que también hacen el filtrado o acondicionamiento del aceite, empresas que hacían lo que se le llama refinamiento del aceite, y hasta intermediarios, ¿verdad? Gente que hace la intermediación. Estas son, digo, evidencias fotográficas de las visitas a las empresas, y los resultados que nos llevan a indicar de lo que se determinó durante estas visitas es que la mayoría de las empresas no verificaban antes si el equipo estaba contaminado, o sea, entraban a dar el mantenimiento. El segundo es que cuando estas empresas dan un servicio de filtrado de aceite para remover humedad e impurezas sólidas, no tenían un procedimiento de limpieza de esas máquinas que hacen ese filtrado.
se mezclaban los aceites de diferentes transformadores y luego se redistribuían, que ahí sería exactamente el punto de contacto o de contagio. Registramos, bueno, ahí tenemos varias anécdotas, pero entre ellas intercambios de carcasas y núcleos, ¿verdad? O sea, una carcasa que podía haber estado limpia se le ponía a un núcleo que está impregnado y por lo tanto quedaba registrado porque la carcasa es la que trae el número de identificación del transformador, como que estaba antes limpio y después estaba contaminado. Hasta nos comentaron venta ilegal de placas de transformadores, o sea, donde mandan a chatarra las carcasas, le remueven la placa y se la ponían a otra para ponerle a un transformador que aparentemente no estaba contaminado, pero que podía estarlo por dentro. Y bueno, reconstrucción de transformadores con partes de diferentes y por lo tanto podría implicarse que hay una contaminación entre ellos. Así que llegando al tema de, digamos, el título de esta presentación, ¿cuál es el reto, como lo vemos nosotros, de eliminar esta contaminación o de minimizar, ¿verdad?, esta contaminación cruzada? Tenemos 140,000 transformadores, llevando los números de volumen y de tamaños, 140,000 transformadores con más de 50 partes por millón. 300,000 transformadores entre 5 y 49 partes por millón. Por eso hablaba yo al inicio de que esta es una oportunidad de mercado. Por otra parte, se tienen identificadas solamente un tercio de las empresas que se estima existan en el país para dar mantenimiento. No se cuenta con la normatividad, para reiterar lo que dije en una lámina anterior, es normatividad específica que regule a las empresas que dan mantenimiento. Y el siguiente punto, es un desconocimiento en términos generales de los generadores, o sea, de las empresas dueñas de los transformadores sobre este riesgo. No saben, por lo tanto, lo dan a tratar confiando en la buena fe de la empresa que les va a hacer el servicio y en ese momento pues se puede contaminar. Hay otro punto que ya es la parte económica, también una búsqueda de minimizar costos de mantenimiento por los generadores, o sea, buscan muchas veces a la empresa más barata, no a la que le va a dar una certeza, y esta es una oportunidad, es lo que se habla en muchos otros aspectos de la gestión ambiental, que es la competencia desleal, ¿verdad? Alguien que le ofrece un servicio más barato, pero que no le da la certeza de que se está haciendo ambientalmente de una manera adecuada. Y hay una competencia alta entre las empresas de mantenimiento. Eso es dentro del reto de la contaminación cruzada. Entonces, el proyecto ha estado trabajando en estas acciones. Se implementaron medidas correctivas en esas 6 empresas que se diagnosticaron en detalle, en Baja California, 2 en Chiapas, en el DF, Nuevo León y Zacatecas. Está distribuido más o menos en todo el país. Se desarrolló una guía de buenas prácticas de operación para las empresas de mantenimiento que, como les comentaba, próximamente estará disponible y en nuestra página. Se hizo una capacitación en liderazgo ambiental de estas mismas empresas. Construyó este padrón de empresas de mantenimiento a nivel nacional, que estas 382 que yo mencioné antes. Y lo que está en proceso es este programa de certificación de 50 empresas de mantenimiento, que decía ya tenemos 48 registradas, estamos esperando que se autoricen y que completar las 50, de tal manera que se puedan tener al menos un grupo de empresas que se puedan ser ambientalmente confiables. Que eso será otorgado en el penúltimo punto de lo que está aquí, que es por un tercero, ¿verdad? Por una entidad autorizada para entregar esta certificación como empresas confiables de mantenimiento de transformadores en desarrollo. Y también como un producto haremos una propuesta de una NMX para que no se quede solo en esas 50 empresas, sino las empresas que siguen puedan hacerlo. Rápidamente, el contenido de la guía de buenas prácticas, bueno, tiene la introducción, el marco legal y luego la descripción de un proceso genérico de reparación y mantenimiento, la metodología de evaluación, implementación y seguimiento del manejo de residuos dentro de estos
empresas que proveen los servicios, un marco conceptual sobre prevención de la contaminación, las medidas que implementaron estas 6 empresas que tuvimos para que sean como un ejemplo o un patrón para las que lean la guía, y la descripción de un proceso como debe de ser, presentando también en forma puntual los estudios de caso. Respecto al padrón, pues estas 382 empresas que decimos, y les exhortamos, algunos de ustedes que conozcan más, nos pueden proporcionar los datos, de esas más de 1,200 que en teoría deben de existir, y si no, pues digamos, iremos construyendo en forma dinámica mientras dure el proyecto este padrón. Y se capacitaron también a 131 personas de 67 empresas. Algunas de estas 67 son obviamente del grupo de 50 que van a entrar, que ellos decidieron entrar al proceso de certificación. Este apoyo en la certificación desde las 50 empresas tiene estos objetivos, ¿verdad? Bueno, asesorarlas, o sea, un consultor, una empresa de consultoría que va a asesorar a las empresas de cómo se pueden implementar los procesos. Hay un documento en línea que es el sistema de registro, seguimiento y reconocimiento como proveedor confiable, en un trabajo anterior, y la empresa consultora va a asesorar a las empresas de cómo pueden ir cumpliendo los puntos de este sistema de registro. Después esta misma empresa va a hacer una verificación de los avances, o sea, tiene que ver cuánto de lo que esté en este sistema lo lograron cumplir, y de tal manera que al final se pueda evaluar integralmente el cumplimiento del sistema por tipo de empresa, el tamaño, su distribución geográfica, todas las medidas implementadas. O sea, lo que está en la guía, pero ampliarlo a 50 empresas y que provea mayor información. Y por la parte, digamos, la certificación oficial es hecho por un organismo que es especializado en esto, y bueno, tiene que establecer primeramente los mínimos necesarios de un protocolo de actividades para la implementación de buenas prácticas. Después, especificar en forma también muy precisa los criterios de cumplimiento y control para otorgar o negar el certificado. La empresa que va a certificar tiene que asegurarse de que lo que la empresa consultora verifique, ellos lo puedan ratificar y entregar el certificado. Y obviamente desarrollar los puntos que debe de contener este certificado. Obviamente las normas tienen un ámbito de aplicación y un campo, y es de la forma en la que se van a otorgar inicialmente los certificados, y posteriormente servirá de base para la elaboración de esta NMX que se propone. Este es un esquema de la duración del proceso de certificación, que va en un periodo aproximado de 80 días, ¿verdad? 80 días va a llevar el proceso de certificación, que es esta última parte que describí, con todas las etapas en las que consiste. Así que, en resumen, las opciones para minimizar la contaminación cruzada: tenemos por una parte la prevención, que sería la aplicación, la modificación y la aplicación de la norma 133, donde esté especificado los alcances de lo que una empresa debe de cumplir. Comunicación a los generadores, de tal manera, por una parte, darles la guía de buenas prácticas de manejo, de inspección y riesgo, que es otra guía que el proyecto diseñó, para que ellos sepan cómo determinarlo y cómo determinar qué empresa de servicios les va a dar el servicio. En segundo punto, tenemos la capacitación de empresas de mantenimiento, en el sentido de la otra guía, ¿verdad?, de cómo pueden manejar ambientalmente adecuados los residuos peligrosos, en particular los BPCs, en sus talleres. Y el tercer punto, que es la certificación, ¿verdad?, la certificación que ya mencioné antes, que es una etapa no de prevención, sino es una etapa de control, ¿verdad?, de etapa de control. Y los otros dos puntos, que si bien no son parte del proceso de las empresas de mantenimiento, pero sí son opciones alternativas para ir minimizando esta contaminación cruzada, que es el procedimiento de retrolavado
y o del manejo in situ de los bifenilos policlorados. Y esta es la última de las láminas. Les agradezco su atención y podemos proceder a preguntas. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. ¿Preguntas? Bueno, hay una pregunta un poco detallada. ¿Se tiene inventario de cuántas empresas tienen filtros para tratamiento y si llevan estos sus registros de limpieza y análisis de bifenilos? Todavía no llegamos al punto. Sí tenemos el número de empresas identificadas que hacen esta filtración, pero todavía no hemos entrado a trabajar en el detalle de si tienen eso. Es parte de la guía de buenas prácticas, ¿verdad? De que tienen que tener una bitácora, como en la norma 133, una bitácora de servicios de limpieza de sus filtros, ¿verdad? Entonces eso va a ser sería parte de la NMX. ¿Más preguntas? ¿Viene una más? Todavía pueden inscribirse empresas para el proceso de certificación. Gabriela Hernández del IPM. El proceso que está ahorita iniciado para inscribirse es de las empresas a las que se les va a asesorar para que entren al proceso de certificación. El proceso de certificación se va a iniciar en enero o febrero del próximo año, pero antes necesitamos. Y respecto a la primera parte decía yo, tenemos 48, a menos que haya variado en los últimos días, pero ya habían 48 de las 50. Obviamente hay un alcance del consultor que se va a contratar porque así se licitó para asesorar a 50 empresas, pero posteriormente podrá haber una extensión. Hasta ahora solo son esas 50. Bueno, la última también por la certificación. ¿Qué necesito para darme de alto en el proceso de certificación de talleres? Es similar a la anterior. Es el proceso primero de asesoría para el cumplimiento y después vendrá la certificación, pero pues comunicarse con el proyecto, por favor. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Yo te he acompañado como vecino de tu proyecto y yo creo que el gran logro de este proyecto de la UNTP es que por primera vez en México usted muy laboriosamente ha desarrollado un inventario de los pasivos generados por bifenilos. Sin esta baseline, yo creo que no podíamos seguir trabajando en México en esto. Y también con tus best practices, con esos manuales de prácticas y la certificación, lleva a México ahora a una situación en donde ustedes, yo tengo plena certeza, pueden gestionar los bifenilos de una forma más adecuada y exitosamente. Me quedo con esto aquí. Ha sido una larga y fructífera mañana hoy y vamos a terminar esto y entramos en receso de comida. Me queda solamente de dar aquí tu reconocimiento por tu ponencia. Gracias. Les pido un momento antes de proceder a la comida, todavía nos quedan 3 minutos. Primero para otorgarle al doctor Vini Schmidt su diploma de participación como moderador, ¿verdad?, en el foro. Agradecemos.
Pero adicionalmente quisiera decir algunas palabras. El doctor Schmidt, él dijo que somos vecinos, pero en realidad nos conocemos hace más de 10 años en temas de este tipo, ¿no? Y quisiera leer un poco de su trayectoria. El doctor Schmidt es doctorado en Geología de la Universidad de Freiburg, tal vez sepan, es una de las más antiguas del mundo, en Alemania, experto en protección ambiental técnica, dispone de una larga experiencia laboral en América Latina y el Caribe, Jamaica, Brasil, Ecuador, México, tanto en la iniciativa privada como en la cooperación técnica internacional. Desde 2001 ha sido consultor de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, la GIZ, que antes era la GTZ, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat, trabajando en temas de remediación de sitios contaminados. Y leo esto porque quiero aprovechar para entregarle un reconocimiento, que me voy a permitirlo leer. Otorga el presente reconocimiento al doctor Vinnie Schmidt por su destacada trayectoria técnica en apoyo a la gestión ambiental de sitios contaminados en México. Porque el doctor en pocos días se irá retirando a otras latitudes, otros países y para otras labores. Y con mucho cariño le entregamos esto en reconocimiento a su trabajo por México. Entonces, estamos por concluido la sesión y entramos en receso de comida. Gracias. Buenas tardes. Un anuncio, la comida va a ser en el mismo salón del día de ayer. Tenemos solamente 300 comidas, sería complicado repartir boletos. Ahora sí que conforme vayan llegando, hay algunas mesas reservadas que son específicamente para los patrocinadores y los ponentes. Después de la comida se va a dividir la sesión en dos. El taller 1 se queda en esta sala y el taller 2 se va al salón casa, que está a un costado del comedor. En sus gafetes tienen T1 o T2, ese es el taller que les corresponde. Gracias.